Parte 2. Seguimos con la Torá buscando los textos donde inicialmente aparecen estos conceptos. En el libro de Bemidbar, Números 16 aparece 2 veces esta palabra. Números 16. 30 al 33 Biblia textual. Pero si Hashem crea algo extraño, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Hashem. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido, y la tierra abrió su boca, y se los tragó a ellos y a sus familias, y a todo hombre que estaba de parte de Coré, y a todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y desaparecieron de en medio de la congregación. En estos textos podemos ver el Sheol o Hades como el lugar que está debajo de la tierra que pisamos. El cual es lógico pues es un lugar de sepultura. Los difuntos no se dejan sobre la tierra sino debajo de ella. Es por ello que al escuchar la palabra Sheol debemos relacionarla con sepultura, no como lugar donde viven los muertos de manera consciente. Ahora este pasaje ha sido manipulado por el cristianismo dogmático, y el cual declara que ellos fueron vivos al infierno, o sea no pasaron por la muerte física sino que aún vivos fueron a sufrir al infierno. Veamos los que defienden al infierno creado por Dante, cómo hablan de esto. En este pasaje vemos que el Seol está en las profundidades de la tierra, puesto que la tierra se abrió y los tragó. Y luego añade. Estos versículos son clave, porque nos aclara que el Seol es un lugar para los pecadores. Tomado de miespada-es-la-biblia.com. Como vemos este tipo de pensamiento cristiano dogmático el cual de un hecho que lógicamente se puede entender que murieron sepultados vivos, como suele suceder en cualquier mina, o lugar de excavación, donde se hacen trabajos de extracción de minerales, o en cualquier tragedia sísmica, donde las personas en el mismo contexto bíblico descienden vivas al Sheol, pues son sepultadas vivas. Nadie con una mente razonable, podría pensar que las personas que sufren una desgracia como esta de ser sepultadas vivas, que el Eterno nos libre a todos de tal cosa, están en el infierno sufriendo y sin haber muerto realmente. El comentario de esta persona viola el mismo concepto de infierno, donde se supone que solo entran los que están muertos, no los vivos. Pero este contexto cristiano tiene su razón de ser, pues está fuertemente influenciado por el greco-romanismo. En este contexto místico y mitológico que una persona llegue viva al infierno no es cosa extraordinaria, ya que varios lo han hecho. Hércules. En el último de sus trabajos, la captura de Cerbero, Euristeo ordenó a Hércules descender al Tártaro, el reino de los muertos, los dominios del temible Hades, y capturar a Cerbero, perro monstruoso hijo de Tifón y Equidna, que tenía 3 cabezas, una serpiente por cola y cabezas de serpiente a lo largo de su cuerpo. Orfeo. Con sus melodías Orfeo, pudo adentrarse en el Tártaro. Primero embelesó con su música al vaquero Caronte, que consintió en llevarle a través de los pantanos del Aqueronte. Después sus cantos embrujaron al Cerbero, el perro que cuida la entrada de Hades. Su música tuvo el poder de detener los suplicios de los condenados, la rueda de Ixión dejó de girar, la piedra de Sísifo quedó en equilibrio, Tántalo olvidó momentáneamente su eterna hambre y sed, las Danaides dejaron de llenar su tonel sin fondo. Tampoco los 3 jueces infernales quedaron indiferentes ante su música. Impresionados los dioses del Tártaro, Hades y Perséfone, ante tales pruebas de amor y habilidad, consintieron en devolverle a su amada. Odiseo. Rey de Ítaca, hijo de Laertes y Anticlea. Acompañado por Circe, Odiseo visitará la morada de Hades, el inframundo, para consultar al adivino Tiresias cómo volver a su tierra, la isla de Ítaca. Tomado de Hades y el inframundo. En esta corta lista, la cual es más extensa, nos narra lo común para el pensamiento griego de este hecho, que luego fue adaptado al pensamiento cristiano posterior, por medio de los padres apologistas. Favor leer. Forjadores del cristianismo. Esta enseñanza es el eco de la predicación cristiana de la salvación. En ella no nos dice que lo más importante es conocer a nuestro Creador, para amarlo por sobre todas las cosas, no dicen. Tienes un Creador el cual te hizo por amor, que tú eres lo más preciado para Él, que el tratar de conocerlo correctamente es el comienzo para amarlo, que todas las cosas vienen para bien, que todo procede de Él, tanto lo bueno, lo aparentemente malo, aun las cosas que nos son desconocidas. Esta era la función del Masías y Yeshua. Yohanan, Juan 17, 3 y esta es la vida eterna. Que tenga una relación íntima contigo, el único Elohim verdadero y a Yeshua HaMashiach, a quien enviaste.
La misión del Masíaj no fue hacer una autopublicidad de sí mismo, era que todos llegaran al conocimiento de Elohim, para amarlo, honrarlo y respetarlo. Pero esto no es lo que enseña el cristianismo, solo promociona el terror, el miedo y no el amor. Y aunque sé que muchos saben de qué les hablo, de igual forma le voy a copiar lo normal de sus predicaciones. Después de indicar todos los horrores que nos esperan según opinión cristiana, nos dejan en siguiente mensaje. La pregunta es, ya que conoces todo esto, ¿deseas pasar toda la eternidad en el lago de fuego donde serás atormentado día y noche, o deseas creer en el Evangelio y aceptar la salvación que vino a darnos Jesús al entregar su vida por nosotros? ¿Deseas aceptar a Jesús como tu Salvador? Acá puedes ver lo que la Escritura dice sobre la salvación. Tomado de miespadaeslabiblia.com. Dígame honestamente. ¿Puede usted amar a alguien de manera genuina, donde el primer mensaje que recibe, de esa persona, es una amenaza de terror u horror? Piense en su cónyuge, o novia, o novio. ¿Estaría ahora con esa persona, si la primera vez que la vio, le dijo si no estás a mi lado te haré todo el mal que pueda? Discúlpeme, si ahora está con esa persona usted, no está enamorado. Usted está aterrorizado. Está coaccionado. Usted está obligado a estar con esa persona, en contra de su voluntad, solo a través de amenazas, de la violencia física, psíquica o moral. ¿De esa manera debemos amar al Eterno? ¿Esa es la forma de llevar su mensaje? Creo que estas personas deberían replantearse su campaña publicitaria, y verificar si ellos mismos aman verdaderamente al Eterno, o solo dicen que están con él por coacción psíquica. El mensaje en el libro de Números 16. 30 al 33, no es un mensaje del que existe ningún infierno, ni de ningún tipo de fantasía mística. La tierra se abre y quedan sepultados por el alud de tierra, por lo tanto mueren de asfixia. Al decir que descienden vivos al Sheol, solo significa que no fueron enterrados estando muertos, sino que aún estaban vivos. Buscarle amarillismo a esto, es trabajo de los dogmáticos, que buscan provocar asombro o escándalo, no un enfoque lógico y normal. Dicho esto, seguimos con los textos de la Torá. Veamos otro. Deuteronomio 32. 22 Reina Valera 1995. Porque el fuego de mi ira se ha encendido y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. Este texto, de la misma forma lógica de analizar, vemos que el uso de la metáfora como figura literaria, se hace presente en comparar la ira con el fuego, y de forma figurada nos dice que será tan grande que podrá entrar en los sepulcros. Este tipo de expresiones donde los recursos literarios son comunes en la Torá, no debería causar asombro alguno, pues aún hoy son normales como herramientas literarias de escritores, aún en nuestro lenguaje coloquial, también lo usamos. Por ejemplo en el siguiente poema. Frío como el hielo, estos recuerdos que me pesan, tú la silueta más ajena, fría como el hielo, iceberg, de besos, ausencia fría. Como ven, cualquiera que lea esto en su sano juicio, no va a entender que se está hablando de un hombre de hielo, y que puede cambiar su cuerpo a un iceberg, o un muñeco de nieve con vida propia, que da besos. Si todo siempre lo analizamos con lógica. Porque cuando vamos a leer los textos bíblicos, tenemos que hacer uso de la fantasía, para entender los textos. Es la pregunta que cuando puedo les hago a mis hermanos cristianos, de la cual la única respuesta es: eso se cree por fe. Ciertamente respeto su opinión pero no la comparto. Veamos estos pasajes, que son muy importantes y que muchos pasan por alto. Coelet, Eclesiastés, 9, 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y este. Coelet, Eclesiastés 9, 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En estos pasajes tan claros, nos dan el conocimiento de lo que era normal para la época. La muerte representa el cese de nuestra vida, el cese de toda conciencia, por tanto no hay ni terror, ni miedo, ni angustia, ni alegrías, ni nada de nada, como lo dice el libro o Sefer de Coelet, Eclesiastés. Hasta ahora no hemos encontrado ningún lugar que hable del Sheol, como un lugar de castigo y tormento, con un diablo como jefe, con demonios haciendo sufrir a las almas, ni nada parecido. Sé que usted puede decir que tiene 1.000.000 de textos del mal llamado Nuevo Testamento, que apoyan su tesis, de un lugar de terror después de la muerte.
Por lo que nuevamente insisto. ¿Por qué tenemos que tomar los pasajes del mal llamado Nuevo Testamento como conceptos concretos y básicos, y no tomar primero los conceptos concretos y básicos de la Torá, siendo luego cortejados por los profetas, salmos, proverbios, etc., y luego continuar cortejándolos con el Brit Hadashah o mal llamado Nuevo Testamento? Ese es el grave problema que tienen los cristianos con sus conceptos dogmáticos, hacen todo lo contrario, no buscan la fuente del río, buscan primero la desembocadura al océano. Aunque dije anteriormente, sobre el tema del diablo ya lo había expuesto en el tema. Las 7 leyes de Noé y las enseñanzas de Shaul a los no judíos. Pero es posible que usted se haya topado con este tema de manera ocasional, aunque no creo en las casualidades, tema que luego trataré de exponer. Es por ello que copio lo expuesto allí sobre la diferencia del diablo cristiano y el Satán de las Torá. En el capítulo 14 no blasfemar el nombre sagrado, el cual una actitud derivada a esto es. La blasfemia del nombre sagrado es una expresión de absoluta desconfianza en el Creador, y consecuentemente constituye la esencia misma de su violación. Es importante recordar que solamente el Eterno tiene el control de todo en sus manos, pero, cuando una persona viola este segundo mandamiento está aceptando que hay 2 poderes en el universo, es decir, el Eterno y Satán. Y también se expuso. En otras palabras, que solamente lo bueno viene de Eloá, pero cuando asumimos que lo malo viene de su contrincante al trono, es decir, a Satán, ello constituye una violación de la segunda ley universal. Por lo tanto, al bendecir al Eterno violando esta segunda ley universal, es decir, cuando lo maldecimos, lo que estamos es enfadado con Eloá porque no pudo evitar que a Satán me atacara supuestamente. Esta actitud es blasfema y viola evidentemente la segunda ley universal. Su gravedad es clara, en tanto que niega rotundamente que el Eterno sea él solo y únicamente el Rey del universo. A Satán no es un rival de Eloá, sino simplemente una criatura que no tiene otra alternativa que cumplir el consejo y la voluntad del Eterno. En el caso de Job, que vimos anteriormente, aunque a Satán estaba detrás de todas las calamidades que le vinieron a este varón justo, solamente pudo tener lugar porque el Eterno lo permitió y con limitaciones evidentes. Demostrando así que a Satán no puede hacer absolutamente nada, que no sea permitido por Eloá y dentro de las limitaciones establecidas por el uno y único Eloá verdadero. Antes de a Satán poder probar a Job, tuvo que pedir permiso al tribunal celestial, y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, a Satán puede hacerlo, si el Eterno no lo permite, simplemente no puede cruzar la línea que ha puesto el amo del universo. Y aun cuando lo permite, coloca limitaciones que el propio Satán no puede violar, so pena de ser destruido inmediatamente, y él lo sabe. La conocida teoría, la popular teoría, de que Satán se rebeló en el cielo, y trató de darle un golpe de estado a Eloá, y sentarse en su trono como rey, y como amo del universo y desplazando a Eloá, aunque muy popular, en el fondo no es otra cosa que la violación de la segunda ley universal. ¿Por qué? Porque denigra del Creador, niega su omnipotencia, y lo coloca en una posición de defensiva contra sus propias criaturas, lo cual no solamente es idolatría sino también blasfemia. El reino del mal no es un reino que le haga competencia al reino de Eloá. Cuando hablamos del reino del mal nos referimos a un área, dominio y tiempo, que el Creador le ha dado a Satán, a la mala inclinación y a las tinieblas a operar en este mundo. No, que tal reino constituya una amenaza o una competencia al reino de Eloá, o una existencia fuera de los límites del control de Eloá. Consecuentemente, estar de forma permanente diciendo que a Satán causó esto, que a Satán hizo aquello, que esto es obra exclusiva de a Satán, como si fuera otro Eloá, es una manera de violar la segunda ley universal. No existe tal diablo que la versión cristiana popular ha dado a la interpretación que está basada en un texto bíblico. Isaías 14:4 pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo se ha acabado el opresor, y cómo ha cesado el furor? El comienzo en contexto se refiere al rey de Babilonia, todo el lenguaje en lo que se expresa es un recurso literario alegórico sobre lo que se quiere informar al rey de Babilonia. Textos como Isaías 14:13 Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Eloá levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Y también, Isaías 14:15 Ay, pero tú, derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. En estos textos que muchos por la idea popular relacionan con el diablo común cristiano, y no con el Satán hebreo, en donde frases como
subiré al cielo no es que pueda subir realmente, es una manera de expresar que su arrogancia había pasado los límites, por lo cual también será arrojado del cielo, no significa que ya había subido, solo es un lenguaje alegórico que indica que será humillado, avergonzado, humillado o vejado. Si se lee textualmente se pierde el sentido de la realidad de lo que está expresando allí. Y también se dijo. Como ven amigos, la cultura cristiana ha absorbido muchos de los conceptos y prácticas de la cultura babilónica y aún hoy en día son visibles en sus iglesias en relación con sus imágenes. Se puede decir que después del cautiverio de Israel en Babilonia pudo absorber también parte de esa cultura de exorcismo y de demonios. Ahora bien, ¿Yeshua habló del diablo? Sin duda no hablaba del diablo cristiano creado por Dante Alighieri, bautizado Durante, Di Alighiero degli Alighieri, Florencia, 29 de mayo de 1265, Rávena, 14 de septiembre de 1321, como ven nació mucho tiempo después. Este señor Dante es el creador del diablo que aparece en las películas, y que la mayoría de las personas creen. Yeshua hablaba del Satán hebreo, según su contexto en la Torá del Eterno, donde el Eterno es soberano, altísimo y todopoderoso, el cual no tiene ni tendrá ningún rival, ni oposición de ningún tipo, ya que dejaría de ser todopoderoso. ¿No les parece? Satán es solo un fiscal al servicio de Elohim, como fiscal actúa de acusador y es negativo a los humanos, al menos generalmente, es evidente tanto una cosa como otra en el libro de Job. Pero también en la dicotomía que aparece en Samuel y Crónicas respecto al censo que ordena David, en un sitio se dice que lo ordena la divinidad y en el otro que lo sugiere Satán, desde un punto de vista hebreo, antiguo o moderno, no existe ninguna contradicción en eso, porque Satán actúa al servicio de Eloá, y el hacer un censo se considera algo con implicaciones negativas para los censados, así que es perfectamente lógico que o lo ordene Eloá directamente o use a su fiscal para dar la orden. En pocas palabras, el adversario, como es su nombre traducido, no es adversario al Eterno, sino a los hombres, pues es su acusador, y ese es su trabajo, acusar, y cuando acusa tiene todas las pruebas para hacerlo. Ahora bien, no dudo sobre la existencia de espíritus que son confundidos como demonios según la cultura, pero lo importante es que no actúan por su propia cuenta, sino responde a la voluntad divina, y nunca estarán por encima de ella. Usted tiene que llegar a un punto en su vida en que esté absolutamente convencido de que Satán no te puede tocar ni a ti, ni a los tuyos, ni a tus pertenencias, excepto que tenga permiso del tribunal celestial. Es al Eterno, el dueño y amo del universo entero, a quien debemos rendir culto, a quien debemos rendir obediencia, a quien debemos temer. No es a Satán que debemos temer, es al Eloá que creó al maligno y puede destruir al maligno, a ese es que debemos de temer. Consecuentemente, no podemos aceptar en ningún momento en nuestros pensamientos, en nuestras expresiones, que Satán sea un rival de Eloá, o una amenaza al reino del uno y único Eloá verdadero. Fin de la cita. Aclarado este punto, seguiremos si el Eterno lo permite en el próximo buscando texto de la Tanaj que hablen del Sheol, como un lugar de sepultura como hasta ahora hemos visto. Shalom a todos.